Bien, buenas noches a todos. Me presento, soy Gastón Ariel Medina y vengo a traerle este trabajo peculiar que es los conflictos sociales en el siglo XVII. Y para empezar vamos a definir qué es el siglo XVII. El siglo XVII fue el periodo de tiempo de 1600 a 1700. Fue un periodo difícil donde no era muy bonito vivir y digamos que muchos quisieron explicar realmente qué fue la crisis del siglo XVII. Y por ejemplo tenemos a Roland Mousnier, que dice que hay una crisis total que está en permanente cambio y encima estos cambios son violentos, que afecta al hombre y a todo su ambiente. Y el hombre lo que intenta hacer es poner un orden y una unidad. Es decir, está luchando sin cesar para tratar de unificar todo. Y esto se logra mediante la sangre, las lágrimas, la angustia, la esperanza y la alegría. Y esto Roland lo deja claro en el libro El siglo XVI y XVII en Europa, que lo publicó en 1953. Otro, llamado Eric Hobsbawm, plantea que la crisis del siglo XVII fue económica y que era necesaria para que en el siglo XVIII existiera el capitalismo. Él decía que, aunque las sociedades eran feudales en el siglo XVII, estaban desarrollando eh, algunas, por así decirlo, diferencias o elementos capitalistas, es decir, estaba empezando a desarrollarse, demostrando una notable diferencia al evolucionar su economía, es decir, las pequeñas sociedades que tenían estas crisis fueron las que luego evolucionaron mejor en su economía, porque la economía afecta a la sociedad. Al transcurrir los siglos va evolucionando, eso lo tenemos que tener todos en claro. El último fue Peter Kiet, el que en su libro El feudalismo tardío y el capital mercantil, publicado en 1979, plantea que en el siglo XVII ocurrió una situación que trataba de revertir la tendencia de crecimiento del siglo anterior. Él decía que lamentablemente en el siglo XVI hubo mucho crecimiento y en el siglo XVII llevó a las crisis porque no podían mantener ese crecimiento constante. Es decir, hay que recordar que aún se vivía de lo que es la agricultura. Y bueno, pero en mi opinión, la Europa en el siglo XVII fue algo como, por así decirlo, This is fine. I'm okay with the events that are unfolding currently. pues le voy a mostrar por qué realmente es esto. O sea, comenzamos primero en el 1601 y 1603 con una gran hambruna en Rusia, es decir, no es una muy linda manera de empezar el siglo XVII, es como que, ¿viste? Y bueno, y esta hambruna se cree que fue por la erupción de un volcán, es decir, se comenta por el barrio y por el barrio se comenta que en Perú había un volcán llamado Huayna Putina, que erupcionó liberando cenizas a la atmósfera y haciendo que el clima cambie. Esto hizo que en Rusia el clima cambie a más frío, hizo mucho frío, se lograron malas cosechas y este cambio climático y tener malas cosechas hizo que la gente en Rusia se levantara. Es decir, ocasionó una crisis. Y luego de este desastre ruso que digamos, en 1606 al 1607, en Inglaterra, los campesinos se comienzan a levantar y me vas a decir, ¿por qué los campesinos se están empezando a levantar? Debido a que en las Milton, es decir, las tierras medias, estaban empezando a hacer los enclosures. Los enclosures eran que pequeños terrenos, es decir, pequeñas propiedades quedaban, es decir, quedaban bajo un pasaban a ser parte de granjas más grandes, es decir, los grandes terratenientes absorbían propiedades pequeñas mediante el cercado y demás, lo que ocasionaba que toda la tierra pase a ser comunal en vez de tierra privada. Esto molestó a los campesinos llevando a la revuelta, y esta revuelta la dirigió John Reynald,
que lo que realmente se nota en esta revuelta es que los campesinos destruían cercas y vallas y demás, todo contra los terratenientes. Esto lleva primero que el rey James, Jacobo I para los de habla hispana, es decir, para los del barrio español, junto con los grandes terratenientes, intentaran parar este movimiento. Pero al comienzo el rey Jacobo no quiso dar su ayuda, es decir, hizo algunos edictos, pero no quería meter fuerzas militares, dejando a los terratenientes solos en el combate, y los terratenientes intentaban reprimir con sus fuerzas pagadas, es decir, pequeñas unidades mercenarias. Lo que, lo que pasa es, al hacerse más grande este movimiento social, esta revuelta de los Midlands, el rey comienza a tener miedo de que se puedan levantar contra él. Y lo que hace es que se manda a suprimir, dándole muerte a 40 y 50 personas, y los líderes de las revueltas fueron ahorcados. Buah, también en este particular, en este siglo, en estos años, perdón, se puede ver que, por ejemplo, el levantamiento de los Haiduks en Hungría, es decir, 20.000 Haiduks, que eran, por así decirlo, partisanos o mercenarios, como ustedes quieran llamarlos, se levantaron contra el poder de los Habsburgo, y los Habsburgo eran la corona del Sacro Imperio Romano, es decir, eran los reyes de, por ejemplo, Ferdinando II, que más adelante lo vamos a nombrar, que, que estaban tomando mucho poder. ¿Qué hacían estos Haiduks? Además de recorrer lo que es los Balcanes, Europa Central y la Europa Central del Este, y la Europa del Este, lo que hacían era ir contra la autoridad, y muchos es decir, ir contra la autoridad aterrorizando hasta señores, y también algunos los comparaban con bandidos. Pero en cambio otros también los comparaban con Robin Hood, en el sentido de que robaban a los ricos para dárselo a los pobres. Es decir, es muy ambiguo lo que pasó con los levantamientos de los Haiduks. Es como que en Hungría, en la tundra de Hungría, se los miraba como doble mirada. Una parte lo veía como malo y otra parte lo veía como buena. Bien, pero esto no es todo, o sea, en estos años también ocurre algo en Rusia, que lo que ocurre es que los señores, como Iván Volodnikov, se estaban comenzando a levantar contra el zar. ¿Por qué? ¿Por qué los señores de Rusia se estaban empezando a levantar contra el zar? Dirán ustedes. Lo que pasa es que Rusia estaba pasando por una época llamada tumultuosa, donde había varia inestabilidad política, varia inestabilidad social, mucha inestabilidad económica debido por las hambrunas y demás. ¿Y qué pasó? Al levantarse Iván Volodnikov, lo que hace es querer tirar al zar Boris Godunov. Es decir, querían tirarlo, pero ¿qué pasa? Al comienzo solo eran señores feudales, y además hay que aclarar que en estas sublevaciones de los señores de Rusia, es decir, estaba el conglomerado de Polonia y Lituania, que más adelante se vuelve un reino. O sea, todo era entre rusos, por así digamos, hasta el 1609, cuando Polonia comienza a atravesar territorio ruso para apoyar a los señores que estaban apoyando. ¿Por qué? ¿Por qué Polonia se metería en una guerra con Rusia? Lo que pasa es que Polonia quería funcionar los dos imperios, el imperio ruso y también el imperio polaco. Y Rusia, la Rusia zarista, no quería esto. ¿Qué sucede? Pues prácticamente ocurre una guerra. En 1609 ocurre una guerra entre la Rusia zarista y la Polonia.
Sí, pero hay que aclarar que no solo estuvo la Rusia zarista y también Polonia, sino que también estuvieron los suecos metidos. Y, y los suecos eran, como por así decirlo, personas bipolares, porque ya que cambiaban de bando cada rato, es decir, unos días apoyaban a Rusia, otros días apoyaban al bando polaco. Y bueno, y esto lamentablemente dura hasta 1618. Es un gran baño de sangre porque ambos países se desangraron en las contiendas hasta que se firma la paz de Duolino en 1618. Es decir, ambos, Polonia y Rusia, llegan a una paz. Obviamente que el que mayoritariamente salió ganando fue Polonia porque terminó ganando un poco de terreno ruso, pero igual es como que fue algo, por así decirlo, sangriento. Bien, pues van a decir todo terminó, o sea, ya está, ya no puede haber otra guerra, no, pues se están equivocando. Justamente en 1618 a 1648 comienza el conflicto de Europa Central llamada la Guerra de los 30 Años. Es decir, fue un conflicto bélico que comenzó siendo primero un conflicto religioso entre cristianos y luteranos. ¿Se acuerdan de Martín Lutero, el que creó las reformas protestantes? Bueno, Lutero, su influencia alcanzó tanto que hasta afectó a muchos países, y estos países defendían esa creencia, negando el poder del cristianismo. Obviamente, pero luego, como todo, terminó siendo un conflicto por el poder de Europa, es decir, un conflicto sangriento, en donde... Una guerra que se perpetúa. Las naciones toman posiciones. Nadie domina durante mucho tiempo. Las potencias que consiguen ventaja a corto plazo no tardan en ser reducidas por el resto. En todas partes, los ejércitos de mercenarios toman lo que necesitan de la población civil. La guerra se alimenta de guerra, dice la gente. Los soldados están considerados la escoria de la tierra y matan por dinero. Para los mercenarios solo cuenta el dinero. Que este conflicto bélico entre protestantes y católicos debe terminar alguna vez. Spoiler alert. Se firmó un tratado de paz en 1648, llamado la Paz de Westfalia. Y los participantes que firman este tratado de paz son el Sacro Imperio Romano Germano, los Países Bajos, la monarquía hispánica, Suecia, Suiza y Dinamarca. ¿Por qué no aparece Bélgica? ¿Por qué? Porque prácticamente fue cayendo en lo que es la Guerra de los 30 Años, es decir, fue absorbida por otro país. Y este conflicto bélico, como dijo el video anterior, era donde apenas un país tomaba ventaja sobre el otro, ya automáticamente todos los otros lo atacaban y se llegaba a nada. Es decir, este conflicto fue algo que, por así decirlo, ocasiona también. Pero obviamente que hay que aclarar es que la guerra de los 30 años no solo toma toda la sociedad. Al contrario, ocurren levantamientos sociales en lo que es entre el periodo de guerras de los 30 años. Un ejemplo es en el 1626, en el Sacro Imperio Romano, donde un grupo de campesinos luteranos se levantan en la Alta Austria, dirigido por Stefan Fadinger y Christopher Zeller, en el sentido de que porque se le impuso la religión católica a una zona luterana. Es como que los campesinos dijeron, vos no me vas a venir a imponer mi religión, obviamente, pero en alemán, porque era una zona alemana, dijo. Bueno, y como dije antes, este grupo fue guiado por Stefan Fadinger y Christoph Zeller. Y el culpable de esta imposición fue Ferdinando II, ya que él pidió realmente la recatolización de esa zona. Pero los campesinos se pelearon con el gobernador Adam von Ebersdorf, que prácticamente solo seguía órdenes. Es, por así decirlo, como que el rey le dijo a Adam, por favor, cristianiza esta zona, es una orden.
El gobernador cumplió, pero los campesinos se levantaron contra él. Esto llevó a una revuelta y prácticamente llevó que casi terminen matando al gobernador. 2 años después, en Inglaterra, en 1628 y 1631, ocurre lo que se llama el levantamiento occidental en Inglaterra. Mejor conocidos, por así decirlo, fue otra revuelta campesina hecha por los Enclosers, pero ahora liderada por una misteriosa Lady Skymington, que vamos a la realidad era, por así decirlo, un invento de los líderes campesinos para protegerse, haciendo que esta revuelta sea no anónima, sino que no haya líderes, sino que haya una misteriosa figura de una mujer que apoyaba las revueltas. Obviamente que fueron descubiertos y fueron ejecutados. En mi opinión fueron bastante inteligentes al intentar esconderse en una figura que no existe. Si era tan listo, ¿por qué se murió? Vamos a Francia. Entre la década del 1630 y 1640, en Francia ocurren miles de cosas. Primero y principal, levantamientos por las malas cosechas y la presencia de tropas que robaban y asaltaban a los campesinos. ¿Recuerdan la guerra de los 30 años? Bueno, los mercenarios prácticamente maltrataban a los campesinos, sin olvidar que también algunos señores salían también por así a hacer bandidaje. Es como que aprovechaban la guerra para dañar a su gente no querida, en el sentido de sus enemigos señorales. Bueno, pero ¿qué pasó? Es decir, lo que terminó realmente de cansar a estos campesinos no fue realmente las malas cosechas y la presencia de tropas, fue el aumento de impuestos. Es decir, los campesinos se cansaron y se asquearon cuando el rey levantó los impuestos, y ahí ocurre lo que son dos levantamientos. El 1636 de los Croquants, mi francés no es muy bueno, que lograron tener una organización muy buena, es decir, eran un movimiento que se esparció por todo el reino de Francia, lograron tener una organización muy buena y además obligaron a pequeños señores feudales que se unan a su causa, es decir, los obligaron. Y también tenemos el de los pies desnudos o los Nu-Pieds, que alcanzó a levantar un ejército rebelde en Normandía, el cual llevaba batallas, y todo realmente fue por el aumento de impuestos y los gastos de la corona francesa. Es como que este derramamiento de sangre campesino fue porque los campesinos se hartaron de la suba de impuestos y la difícil vida de un campesino, hay que aclarar. Obviamente que los impuestos no solo se sintieron en Francia, o sea, no solo en Francia hubo un levantamiento por los impuestos. Por ejemplo, tenemos en 1647 y 1652 las revueltas en Italia y Andalucía. Es decir, en el sur de cada lugar se gestaron revueltas. Pero cuando en 1647 Nápoles y Sicilia se rebelaron, Y esto se va a controlar. en 1647 se rebelan debido a los impuestos y terminan quemando las aduanas. ¿Pero por qué terminan haciendo esto? Lo que pasa es que había una subida de impuestos y también una carencia de alimentos, es decir, no había alimentos y encima subían los impuestos a las aduanas, impidiendo el comercio, es decir, impidiendo que se traigan nuevos objetos consumibles como pan y demás. Luego, por ejemplo, también en Granada se sublevaron la plebe. Pero, es decir, la plebe lo que hace ahí no es quemar las aduanas, sino que impone a alguien que hace que baje el precio del trigo. ¿Por qué el precio del trigo estaba muy alto? Porque debido a que en Granada había, por así decirlo, unos especuladores que compraban el trigo y lo revendían a precios más altos, obviamente aprovechándose del hambre de la gente. Y esto hace que en Granada la plebe, es decir, el campesinado, se levante e imponga por la fuerza
a alguien que controle la suba de precios. Un año luego de esto, en 1648, en Moscú, los campesinos también terminaron matando funcionarios por el hambre, impuestos y la desilusión de perder batallas. ¿Se acuerdan que la guerra de 30 años termina en 1648? Bueno, esto es lo que sucede. Debido a esto y la pérdida de gente y el malestar, terminan haciendo lo mismo debido a la suba de impuestos. Por fin llegamos a 1650, donde por ejemplo en Polonia Alejandro Kortka comienza lo que es sublevarse debido a que empieza a cuestionar la explotación feudal, es decir, la dura vivencia a los campesinos y demás. Se subleva y lo que hace es que también Suiza más adelante tome esa sublevación, es decir, ese ejemplo de sublevación y hace que los cantones en Suiza se levanten. Los cantones, para los que no saben, eran los entes políticos y administrativos. Estos comienzan a levantarse debido a que no querían que se devalúe la moneda en Suiza. Es decir, sabían que iba a traer un desgaste económico. Y bueno, lo que ocurre es que los cantones se levantan y son guiados por James Emmenger. Obviamente que no termina todo aquí, sino que si volvemos a Francia, al 1650 están comenzando a tener otra década con problemas. Estos franceses, es decir, como que son muy problemáticos estos franceses. Comienzan a tener revoluciones urbanas y la más importante fue la Orme de Burdeos, que se desarrolló en 1651, y esta vez no fue organizada por campesinos, sino que fue organizada por miembros de clases modestas y parte de la pequeña burguesía. ¿Qué hacía realmente la Orme de Burdeos? Lo que sucedía era que ellos estaban cansados de los grandes funcionarios y comerciantes ricos, es decir, que presionaran a los pequeños o que no lo dejen crecer. Esto llevó a una manifestación organizada. Esta orme se mantuvo leal al rey, es decir, viva el rey. Pero lamentablemente este movimiento comenzó a tener distintas opiniones y se dividió. Y esa división fue aprovechada por los enemigos de la orme y la suprimieron en 1653. Es decir, divide y vencerás, como es un antiguo dicho romano. Pero luego de lo de Francia, en Rusia ocurre que Stenka Razin, un cosaco ruso, un líder cosaco mejor dicho, inicia una revuelta, en esta revuelta empezarían a atacar a todos los nobles con ideas de abolir los privilegios, la servidumbre e imponer sus sistemas de elecciones para designar autoridades. Pero obviamente había sectores que mantenían su fidelidad al zar y a Dios. Esto en parte ayudó a que el poder en Rusia, el poder de los zares, se centralizara. Solo Rusia puede con Rusia. Obviamente esto no termina acá, o sea, es como que, bueno, sí, pero no. Por ejemplo, en Bretaña comienza a haber, se levantan por la opresión señoral y los impuestos. A estos movimientos se llamaron los Bonnet Rouges. Y también en Cataluña. Es decir, en Cataluña ocurre un levantamiento, pero ¿qué se diferencia del levantamiento inglés? Que los catalanes encerraron la ciudad de Barcelona, es decir, cercaron la ciudad de Barcelona, pidiendo a la corona, pidiendo a la corona que deje de imponer fuerzas militares al principado, es decir, que la corona deje de presionar a los principados. Y por último en Valencia, en 1693, los valencianos se levantan contra la opresión de los señores, es decir, es como que el siglo XVII, a finales del siglo XVII comienza a calmarse la cosa.
pero es como que entre medio del siglo XVII y demás, es un siglo en el cual los señores y la monarquía se sentían, por así decirlo, como... Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. También tenemos que aclarar que estos movimientos campesinos se analizaron. Es decir, hay dos interpretaciones de lo que es los movimientos campesinos. Una que dice que se hicieron sin carácter revolucionario, es decir, no se hicieron cambios profundos en lo político y que solo fue por malestar o querer volver a los cambios anteriores. O sea, contra los impuestos o situaciones pequeñas sin cuestionar el gobierno. Es decir, viva el rey y muerta el mal gobierno. Ese es el pensamiento. Mientras que otros dicen que representaba una conciencia revolucionaria en construcción. Es decir, todos estos movimientos y estos levantamientos que hubo contra el orden era contra el poder del momento. O sea, los señores con poder, los recaudadores de impuestos, los agentes que controlaban el gobierno, es decir, que administraban el gobierno, mejor dicho. Y por eso estas sublevaciones son, por así decirlo, como manifestaciones de la lucha de clases sociales. Que el famoso Marx decía, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista o en El Capital. Pero siempre tenemos a alguien que piensa diferente. Y esta es la idea de Francois Hincker, que proponía lo siguiente. Los movimientos campesinos se dividían en dos: los campesinos de occidentales y los campesinos orientales. Es decir, a ver, yo ya les explico. Es decir, Europa Oriental estaba en permanentes revueltas por la servidumbre feudal. Y lo que había al este del Elba también, es decir, que se conoce como segunda servidumbre, él lo llamó así, que era un caldo de cultivo para las revoluciones, ya que eran prestaciones en el trabajo y la adscripción de la tierra. Esto llevó a los campesinos a elegir entre huir a un descampado, que los descampados eran tierras anteriores cultivables, pero que se fueron saliendo debido a pestes, guerras y demás, es decir, se fueron despoblando, o hacer revueltas. Obviamente que cuando no había un lugar a donde huir, los campesinos estaban obligados a hacer revueltas que fueron duramente reprimidas, es decir, para hacer saber sus derechos o sus cuestiones, hicieron estas revueltas que fueron reprimidas lamentablemente, obviamente que muy sangrientas. Pero luego está el modelo de campesino de la Europa occidental. Era distinto porque los campesinos se habían ya emancipado de la servidumbre feudal. Es decir, tenemos un campesino libre. Esto se mostró muy activos en ciertos países al hacer revueltas, pero por razones distintas, es decir, solo se levantaban como por ejemplo imposiciones fiscales y las duras condiciones de vida. Es decir, solo nos levantamos y luchamos porque lo que estás haciendo cambia nuestra forma de vida o nos la pone más complicada. Y hay que aclarar obviamente que Hincker no tuvo en cuenta las revueltas de carácter religioso o étnicas religiosas. Es decir, él dijo, yo con eso no me meto. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias a todos. Esto es todo. Es decir, acá termina. Esto fue creado por mí, Gastón Medina, para el profesor Juan Carlos Bobadilla. Yo estoy estudiando profesorado de Historia, un centro de estudio a distancia. Y el tema era la conflictividad social en el siglo XVII, las conmociones sociales, los levantamientos campesinos e imaginarios colectivos. Muchas gracias por todo. Espero